El 17 de octubre del 45, las masas populares irrumpen en el escenario político nacional. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba. Como consecuencia, en febrero del 46, en limpias elecciones, el peronismo accede al gobierno. Comienza la etapa de concreción de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Se concretan una serie de reivindicaciones auténticas. Se reglamentan los derechos del trabajador, la familia, los ancianos y la educación. Se da participación en la cosa pública al pueblo, otorgándose voto a las mujeres, a los indígenas. La clase trabajadora participa directamente en el poder político. La distribución de la renta nacional permite elevar el nivel de vida de la clase trabajadora. Lo que yo me acuerdo es de lo bien, de las cosas del gobierno, digamos, de Perón y Evita. O sea, no tuve nunca un contacto así, pero me acuerdo de los beneficios que obteníamos, de cómo estábamos en un hogar también. Yo estuve en un hogar también, un hogar que, digamos, no tenía todo como para los chicos. Entonces lo tomó el gobierno peronista. Me acuerdo que el director del instituto de acá, se llamaba Sarrasqueta. Y bueno, desde ese momento comenzó a mejorar mi situación y también hice el colegio primario y secundario, más el secundario, en la escuela Sarmiento. Había una directora, ¿no? Y estábamos con otro compañero que no me acuerdo, éramos chicos. Entonces la directora era la radical y nosotros en una cancha de fútbol gritábamos ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Y qué tendríamos? No sé, qué sé yo, no, 13, 14, 12, no, bueno, pero por ahí estaba. Un año, la Revolución Libertadora, se terminaron las becas, ¿cierto? Y luego me voy a Buenos Aires. Me anoté, me recibieron en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, pero luego de estar un año ahí, estuve en artillería. En ese momento, hablando el oficial y qué sé yo, dice, pero nosotros, no me acuerdo, éramos varios nosotros que estábamos en artillería, le preguntamos que por qué que se quería sacar a estos señores que eran buenos para la República, que yo decía, no, dice, todo esto, lo único que hacen es darle de comer a esos negros, todos negros, estos son todos negros, ¿no? Entonces yo ahí vi que, o sea, por lo menos esa parte del ejército ahí, y la escuela, parte de esa escuela no estaba con el pueblo, con la gente. Eran medios aristocráticos. Sí, entonces varios de nosotros, los 10 primeros que estábamos en artillería, pedimos la renuncia y nos fuimos. Para la oligarquía y los imperios, ir perdiendo sus privilegios en manos del avance popular fue insoportable. Con actos golpistas en 1951, acciones terroristas de los comandos civiles, los bombardeos a Plaza de Mayo, con la masacre de alrededor de 400 personas y miles de heridos, lo que luego sería continuado con los fusilamientos en 1956 y con las desapariciones de miles por la última dictadura, cuyos personeros fueron los mismos
que participaron de la revolución liberticida. Ellos fueron la expresión del odio de los que perdían sus sucias prerrogativas. En septiembre de 1955, la revolución liberticida y fusiladora derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón, quien tuvo que exiliarse por 17 años. El cadáver de Evita fue secuestrado. Por ley no se podían nombrar a Evita, ni a Perón, ni al peronismo, entre otras prohibiciones. Anularon por decreto la Constitución de 1949 que daba rango constitucional a los derechos económicos sociales. Intervinieron la CGT y había miles de presos políticos. Instalaron el terror como condición para impedir toda resistencia ante la reconversión económica decidida por los grandes poderes nativos y extranjeros. Su objetivo era destruir las conquistas populares y restaurar el orden oligárquico con una economía primaria agroexportadora y marcadamente proimperialistas, y así llevan el país a integrarse al Fondo Monetario Internacional. Fue la caída de los fusilamientos de Valle también, después del 55 más que nada. Ahí empezamos con otros compañeros, siempre desorganizados, digamos. Vos venís, vos morir acá, bueno, vos allá, otros compañeros nuestros estuvieron en Rosario, el compañero que después es como formamos lo que formamos después. E inclusive, además de estar en la escuela, hice el servicio militar en Buenos Aires. Y era un momento muy embromado. Pero yo vivía en Matadero. Y con otros compañeros, que el padre tenía hacía de estas cuestiones, estaba en la Juventud Peronista, ahí nos fuimos, íbamos al centro, y ahí discutíamos en contra de Perón y venían los contras, entonces nos agarrábamos, porque a propósito discutíamos en contra de Perón, entonces venían otros y a veces nos daban una paliza de padre. Ahí nos conocimos, en Matadero nos conocimos con el 26 de junio, que estaba no me acuerdo cómo se llama el Matadero, en Flores, en el Bajo Flores, acá con Cacho el Cadri, que me lo presenta el Gordo Chacón. Entonces ahí nos reuníamos, estaba a la vuelta, había uno del COR, también, en Matadero estoy hablando, Entonces empezamos, teníamos otro compañero, Lorenzo, entonces nos fuimos reuniendo, nos reuníamos por eso en la unidad básica, cuando hay un momentito en la unidad básica, y así nos fuimos agrandando. Luego, estábamos en los sindicatos, nosotros estábamos y nos metimos en el sindicato de la construcción, nos llamaron, y nosotros en el sindicato de la construcción estábamos, digamos, como colaboradores. El peronismo, movimiento policlasista que agrupa en su seno a sectores diversos, conlleva también contradicciones. Ya durante la segunda presidencia de Perón, fracciones como la cúpula eclesial y parte de las Fuerzas Armadas rompen lanzas con su gobierno. La confluencia de intereses entre los trabajadores y la burguesía local mediante la coincidencia de la cuestión nacional con la social sufre resquebrajamientos y a partir del golpe la clase trabajadora, parte constitutiva esencial del movimiento peronista, se va a radicalizar. A nosotros, un dirigente gremial, una huelga, nosotros íbamos a la huelga con tal o cual dirigente gremial, molotov, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, se armaba. Después, cuando había un poco, digamos, ¿cómo decirte cuando subió Framini, nosotros también estábamos detrás de políticos o estábamos detrás de gremialistas. Entonces, cuando subió Framini, por ejemplo, fuimos nosotros y cuando vamos, estaba el ejército con... Entonces, no, esto no va más. Un poquito de lesión. Después, traidores gremialistas, ya empezábamos a ver todo eso. Entonces nosotros empezamos a pensar. Formamos, en la Unión Obrera de la Construcción, formamos el Movimiento de la Juventud Peronista, MJP. Pero primeramente a eso estaba la mesa ejecutiva de la juventud, donde estaba Brito, donde estaba Caride, Cacho, el otro compañero que murió, que estaba en Calzado. Bueno, nosotros, primero y principal, estábamos primero con la vuelta, siempre con la vuelta de Perón,
al poder, y la guerra popular y prolongada que vino después. En ese momento, para la vuelta de Perón y para la vuelta de Perón, lo que sea. Hacíamos actos relámpagos, tal es así que en un acto relámpago en la calle Corrientes también estuve 2 años que no los encuentro hoy en día, porque no es que solamente ahora, antes también vos ibas y no figurabas. O sea, eso no lo saben muchos. Bueno, entonces ya empezamos a pensar diferente, a decir, bueno, la vuelta de Perón, pero por estas cosas que hacemos ahora, que no es que nos sirvan. Nosotros vamos a estar en los sindicatos, mientras se pueda vamos a estar en la política, pero tenemos que hacer una organización político-militar. En esto no hay vuelta porque ya, ¿cuántos años hace que venimos con huelga, ganando elecciones? Y nunca puede venir Perón, y siempre leña para los que luchan. Se aleja del peronismo burocrático conciliador y aparece la resistencia contra el entreguismo, la proscripción política y el cercenamiento de derechos laborales. De esta resistencia inorgánica se pasa a la resistencia armada ante gobiernos de ocupación, como define John William Cook, es decir, como gobiernos extranjeros que están por fuera de la comunidad nacional y que velan por intereses contrarios, foráneos al pueblo. Para finales de los 60 se definirán a las Fuerzas Armadas como un ejército de ocupación con la misma lógica anterior. Frente a gobiernos de ocupación y ejércitos pretorianos se va a desarrollar la resistencia armada peronista. Ya empezábamos nosotros, ya estábamos haciendo tales así que para que se fuera Cacho a España, hubo que hacer un hecho, para que se pueda ir ahí, porque nosotros ya estábamos en completo compartimentación, llamémosle, no le decíamos a cualquiera, y nos estábamos organizando en destacamentos, de a poco íbamos, cuando había un poquito a un gremio, hacíamos el diario, se llamaba Trinchera. Entonces empezamos a organizar. Nosotros, como habíamos organizado el MJP en casi toda la República, por eso es que cada uno, ellos de acá, de San Juan, de Santa Fe, de Córdoba y de varias provincias, porque nosotros habíamos hecho ya, teníamos compañeros de ahí. ¿Por qué? Porque todo se hablaba, todo se decía, pero nadie salía. Estoy hablando después salieron otras organizaciones armadas, pero la primera organización armada, dejemos Oturunco, dejemos el que murió y no se sabe dónde está en el norte formoseño, o chaqueño, no me acuerdo cuál fue, Macetti, dejemos eso, que esos fueron primero que nosotros, ¿no es cierto? Uno fue LP y después tuvo el Uturunco, el compañero Rojas que está fallecido también, estuvo con Tacorralo, cayó en Tacorralo también. Para que venga Perón, en esos momentos, en esos años de lucha, ¿cómo explicar? Todo se había aprobado desde el campo popular, gremial, político, peronista, ¿no? Y había otros que no eran peronistas también, que estaban luchando, ojo. Pero nosotros y la gente nos apoyaba. Y nacen, más que nada, primero por ese análisis que se hizo. Y además nosotros planteamos la alternativa independiente. ¿Qué es lo que quiere decir la alternativa independiente? Ir a todo lado, pero nosotros dirigimos las acciones, con dirección, con destacamentos, nosotros dirigimos. Estamos en todos lados, pero nosotros dirigimos. Si se hace un paro, vamos a ver cómo vamos al paro. Si una huelga, vamos a ver qué hacemos con la huelga. Ya teníamos, fíjense ustedes, los compañeros nuestros en Peugeot, que están desaparecidos, en la Mercedes-Benz. Teníamos compañeros en todos lados. Los compañeros que estaban más, ¿cómo explicarte?, más comprometidos, ya no iban casi ni a trabajar a fábrica, como yo, por ejemplo. Yo no digo, no es por decir yo, pero yo continuamente estuve prácticamente semana, día, un año en cada. Entonces, entonces comenzamos a expropiar la guerra revolucionaria,
popular y prolongada. También se ponía caño antes de que nosotros teníamos la organización. Ahí fue donde nosotros nos fuimos amoldando, aprendiendo a armar. Yo, como estuve en la escuela y como estuve en el ejército, sabía de armamento y todas esas cuestiones, y así se desarmaba. Nosotros desarmábamos, armábamos, y fundamentalmente la compartimentación. Si éramos 3, se fue agrandando un destacamento, yo tenía otro. Esa es la organización que nosotros aprendimos de a donde nombraste a Argel y los cubanos. La resistencia batalla contra el capitalismo cipayo en el poder y también tiene que lidiar con el sector del peronismo conciliador y acuerdista con aquellos. A su vez, dentro de la resistencia se perfilan 2 corrientes, las que consideran que hay que resistir deteriorando al régimen hasta que se den las condiciones para el retorno de Perón y la revolución, y los que quieren crear las condiciones para la revolución que traerá a Perón, a través de una praxis revolucionaria, como Cook, que plantea una política insurreccional planificada y ejecutada por el movimiento peronista. El régimen definirá a la resistencia como subversión. Con Cacho Émbar El Cadri, sí, nos conocíamos prácticamente un poco después del 55, o sea, nos reuníamos en Matadero. Compañerazo, ¿cómo explicarte? Había algo, era para todo, o sea, ya nosotros todos ya teníamos en la mente eso de todos los compañeros que estaban con nosotros, lo que pensábamos, ¿no? El día de mañana tenía que ser así, todos compañeros, lo que era de uno se repartía, un compañero sabía cualquier cantidad, había un error de él, había un error nuestro, se hablaba, ¿no es cierto? Teníamos reuniones antes con la juventud, lo que íbamos a hacer. Él casi siempre fue responsable, salvo muy pocas veces, digamos, de la orga. Y jajá me dicen, por mi risa, aunque me estuvieran, hasta que se terminaba, ¿no? O sea, no tanto. Entonces me decían jajá por eso, por la risa que yo tengo. Ahora inclusive, no tanto, pero bueno, es así. Perón apoyó, él no lo decía, ¿viste? Pero siempre por algo estaba con la juventud y él hablaba de la juventud y nosotros, pero además para reivindicar todo lo que el peronismo había hecho también con respecto a la nación estaba por el suelo, vendepatria de todos lados, no sé, a nosotros nos causaba tremendo y para seguir luchando y pasara lo que pasara. Además la Constitución decía, cuando no, y creo que hoy también, cuando no se responde a los intereses de la nación, que nadie lo cumple, vamos a decir así, se puede levantar en armas. Y nosotros hicimos lo que dice la Constitución, como legítima pelea en contra de los usurpadores del poder. Circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y, si es preciso, el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Entonces decidimos, me dijo, mirá, con Cacho hablamos, con Cacho. Sí, no, yo tenía un negocio y todo. Ah, no, yo sí, para eso estamos militando, le digo, si esto ya no va a dar para más. El modo de construcción de la identidad en la resistencia, en tanto identidad peronista, y los condicionamientos políticos con un Perón en el exilio,
se materializará en las distintas vertientes que irá revelando el movimiento. La resistencia popular se integrará cada vez más con la juventud peronista, se referenciará en las experiencias de Cuba y Argelia y recibirá aportes ideológicos del trotskismo, el maoísmo y grupos cristianos revolucionarios. Una de las vertientes, las Fuerzas Armadas Peronistas, diseñaron la construcción de un peronismo revolucionario y socialista. El documento fundacional de la FAP se da en el programa del Movimiento Revolucionario Peronista de 1964, que describe la necesidad de una organización para la lucha, propicia un ejército del pueblo para enfrentar al ejército de la represión y definen por qué son peronistas. Después empezamos con David, con la Negra Manda, a tener reuniones. Nosotros entendíamos, a pesar de que muchos, que había que distraer al enemigo de alguna forma. Había que distraerlo, porque todos estaban dando con todo, tanto en Córdoba, allá en Buenos Aires también. Entonces, y que además había que hacer otro frente. Había que hacer otro frente, si es lo que nosotros... Pero había una diferencia, por ejemplo, que nosotros decíamos que la guerra era popular y prolongada, como se ve. Se ve clarito ahora. Bueno, éramos prácticamente, y para eso había que abrir otro frente, el Frente Rural. En 1968, las Fuerzas Armadas Peronistas establecieron un campamento de entrenamiento cerca de Tacorralo, en Tucumán. La estrategia guerrillera apuntaba a ganar la zona montañosa, tras un periodo de adiestramiento en el llano, y desde allí iniciar una acción de guerrillas a lo largo del macizo de la Conquija, desde Catamarca hasta Salta,